Muy buenos días, soy Nicolás Lucar, esto es Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades unidas en una sola señal a lo largo y ancho del territorio nacional. Si usted le pregunta qué radio escucha, la respuesta es una sola. Exitosa. Usted solo tiene que decir la verdad, lo que está haciendo, porque esto es lo que está pasando en todos lados, porque además nos están viendo por televisión, uno va a las oficinas, a la casa, y es increíble el fenómeno que está ocurriendo y que se está extendiendo cada vez más. Ayúdennos a que esto crezca. Estamos en todas las señales de cable, estamos en Claro TV, estamos en Movistar, en el canal 11, estamos en Movistar también en la señal de alta definición, en el 711, pero también estamos, para los que andan en la calle viendo televisión por celular, en el YouTube, con nuestro propio canal de Exitosa, y estamos también en el Facebook y en el Twitter. Y aprovecho la oportunidad porque este fenómeno Exitosa también tiene su alternativa de prensa escrita. El diario Exitosa está entregándoles a sus lectores todos los días, una receta diaria. ¿Y esto cómo se ha hecho? Con una colección que se llama Restaurantes y Guariques. La idea es no solamente reivindicar y resaltar algunas de las recetas más emblemáticas de la gastronomía peruana, que es extraordinaria, sino asociarla con aquellos restaurantes donde usted puede encontrar exactamente esa receta, ¿no es cierto?, en una alternativa extraordinaria. Es una gran iniciativa que va gratis con el diario Exitosa todos los días. Por eso usted tiene que comprar también diario Exitosa. ¿Ah? Estamos en todos lados. Vamos a comenzar el día de hoy con algo que ha causado grave preocupación y precisamente está en la primera plana del diario Exitosa el día de hoy. El anuncio de una serie de medidas que tienen que ver directamente con el aumento del impuesto selectivo al consumo de algunos productos. El Ministerio de Economía ha mandado un comunicado diciendo que hay que tomarlo con serenidad, que esto no es, no lo define como un paquetazo, sino se refiere al aumento del impuesto selectivo al consumo de productos que más afectan la salud y el ambiente, ¿no? Entonces, supuestamente, la idea es que productos como las bebidas alcohólicas, las gaseosas que tienen y los productos que tienen altos contenidos de azúcar y los cigarrillos paguen más impuestos, pero ustedes acaban de escuchar hace un ratito al señor Andrés Choi Lee, que es el presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, diciendo que es un tremendo golpe para ellos, porque precisamente son esos productos los que más consumen, son más del 30% de lo que ellos venden, y evidentemente un aumento en estos productos va a ocasionar inevitablemente, por lo menos en el caso de los cigarrillos, dos cosas: que la gente consuma menos, ¿no? Digamos que mirado desde la perspectiva de salud no está mal, sobre todo porque los principales consumidores están siendo ahora jóvenes, pero por el otro lado, y es una cosa innegable, va a estimular el contrabando. O sea, tú consigues una cajetilla de cigarros de contrabando por la mitad, y me quedo corto tal vez, hasta por menos de la mitad de lo que cuesta un cigarrillo, digamos, comprados legalmente. Nuestra pregunta del día de hoy para las redes sociales, para que la gente que nos sigue en las redes: ¿está usted de acuerdo, amigo o amiga, con el incremento del impuesto a las gaseosas, los licores y los combustibles? Responda, denos su punto de vista, su opinión en el Facebook, en Exitosa Noticias, y en el Twitter, en @ExitosaPE. Sobre el tema, se han emitido una serie de opiniones en las últimas horas, y una de las más severas ha sido la del congresista Jorge Castro del Frente Amplio, que está en este momento en la línea para hablar con nosotros. Jorge, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, buenos días a todo el Perú. Mira, lo que no es una situación, una apreciación dura ni cruda, sino simplemente es la realidad. Hay un déficit fiscal que va a tener que ser necesario cubrirlo, pero lo grave dentro de esto, ¿cómo lo cubrimos? Lo cubrimos chocando con los bolsillos de la gente, del pueblo en general.
¿Esto qué ha ocasionado este déficit fiscal? La presencia pues de Odebrecht, todos estos señores que se han llevado la plata, y como hace difícil cobrarle a estos señores a los arbitrajes, las adendas, etcétera, etcétera, los contratos, las obras mal ejecutadas, todo eso va a terminar pagando como siempre la población en general. Eso es lo que no queremos, lo habíamos anunciado desde tiempo atrás cuando nosotros investigábamos en el caso Lava Jato, el forado que se estaba generando, y definitivamente ese es el tema. Es el tema de fondo, y hay una medrosidad, y eso lo digo, hay una actitud medrosa de parte del Ejecutivo de no tomar al toro por las astas. Claro, pero la pregunta es qué otras alternativas tiene el Estado, porque están ocurriendo, es decir, la administración tributaria, la SUNAT, lo que está tratando de hacer es de recaudar más, porque el déficit es digamos, digamos, incrementado la diferencia entre lo que necesitamos para gastar y lo que nos está entrando a la caja. Entonces, la SUNAT está ajustando, ¿no es cierto? Está ajustando, está cobrando. Atrácese usted, congresista, una semana en el pago de sus impuestos para que vea lo que le pasa, ¿no es cierto? Lo notifican, le embargan la cuenta, es decir, pasa cualquier cosa. Y por el otro lado están tratando de generar mayores ingresos, no solo por ajustar en la recaudación, sino de aumentar algunos impuestos, como en este caso lo han hecho sobre algunos productos, que es, digamos, una política internacional en este momento. No es solo en el Perú que se toman medidas de este tipo, ¿no? Claro, es indudable que hay cosas en las que hemos venido gastando en exceso, digamos, en productos suntuarios, etcétera, pero lo más grave es que una vez más entramos a depender altamente por la petrolización de la economía nacional, es decir, estamos yendo por el impuesto selectivo a los combustibles, que eso va a tener un efecto adicional en la economía, los costos van a ser mucho más altos, y ¿quién termina pagando? Es la población en general. Entonces el déficit, que no ha sido creado por la población, lo han creado las grandes empresas, etcétera, de una u otra forma que lo hemos analizado hasta la saciedad con ustedes y a través de Exitosa, pero lamentablemente pues a estas alturas del partido es cierto, es necesario y es una necesidad casi inmediata tratar de cerrar el déficit, pero de manera definitiva aquí está con quiénes lo hacemos, y lo que es más grave, se está permitiendo que empresas que están totalmente desacreditadas se les va a permitir nuevamente, y por eso es que dice, el propio ministro ha indicado, tenemos 250 proyectos, ¿y de dónde vamos a sacar ese dinero para pagar esos tipos de proyectos? Vamos a seguirlos sacando pues de las costillas de la población. Y lo que es más grave dentro de esto es que tenemos que creer en las mismas empresas anteriores, y esas empresas no han pagado lo suficiente, no han pagado ni siquiera la reparación civil, han incumplido con los contratos. Los arbitrajes, por ejemplo, no se quieren suspender. Sin embargo, continúan los arbitrajes y tú has visto, un abogado, un árbitro ganaba 1.800.000, Cantuarias, estaba Cánipa, etcétera, y tenemos la documentación en la Comisión Lava Jato. O sea, no hemos aprendido nada en todo caso, y no se quiere hacer esa reforma que es absolutamente necesaria. Tenemos que cambiar varios elementos en y por eso decíamos, necesitamos una reforma del Estado. También necesitamos que funcione el Ministerio Público, que funcione el Poder Judicial, como estás viendo que no funciona. En todo caso, todos van a delinquir, van a seguirlo robando al país, y nadie va a ser sancionado, y después siempre se van a refugiar en el pueblo, aumentando el impuesto selectivo al consumo, sobre todo a los combustibles, porque ese es un impuesto tan directo, a pesar de que se considera, que en algunos casos se considera como indirecto, pero ¿qué sucede? Aquí lo grave, que es tan directo que grava de manera... y tú no vas a dejar de manejar tu vehículo. Claro, pero lo que dice, la argumentación que da el Ministerio de... Yo tengo acá el comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Oficina de Comunicaciones, lo que ellos dicen es lo siguiente, que todo esto lo ha hecho en coordinación con el Ministerio de Ambiente y se refiere a incrementar las tasas del impuesto selectivo a consumo de productos que tienen mayor afectación a la salud y al medio ambiente. Y cuando se refieren, por ejemplo, al caso de los combustibles, dicen que ha pasado algo que no debió ocurrir en los últimos años. Nuestras emisiones de CO2, ¿no es cierto?, son cada vez mayores, cuando deberían ser, la tendencia mundial es a reducirlas, entre otras, tomando entre otras medidas, el reducir los combustibles más contaminantes que puedan existir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que por un lado,
Las emisiones de CO2 han aumentado en el Perú de una manera dramática, pero el ingreso que el Estado peruano recibe y la participación en el Producto Bruto Interno del impuesto selectivo al consumo proveniendo de los combustibles, fíjese usted, ha pasado del 1.6 del PBI, que era el año 2003, a que 14 años después, es decir, el año pasado, sea solo el 0.4. Es decir, estamos, digamos, más contaminados por el uso de combustibles, ¿no es cierto?, con un alto contenido de CO2, y por el otro lado estamos recaudando menos que nunca por el tema de los combustibles. Entonces lo que ellos proponen es, vamos a aumentar el impuesto selectivo al consumo en función a cuán contaminante es el combustible que usas. Y eso es lo que están planteando en este momento. O sea, digamos, planteado así parece razonable, ¿no? Pareciera razonable, pero tenemos que tener en cuenta que en estos últimos años se ha duplicado el parque automotor también. O sea, es evidente que de manera definitiva íbamos a tener una mayor contaminación ambiental producto de los combustibles. Pero aquí lo que es grave es que comencemos a trabajar de manera, haciendo un cuadro comparativo con los otros países de la región. Nosotros tenemos la gasolina más cara de América del Sur, por lo menos hasta donde nosotros conocemos. Más cara que en Chile, más cara que en Ecuador, más cara que en Bolivia. Y bueno, de Brasil no tenemos la información cercana, pero definitivamente de los países que están cerca de nosotros, simplemente tenemos la gasolina más cara y producto del impuesto selectivo al consumo. Pero aquí, en este caso, la contaminación se ha multiplicado porque simplemente, volvemos a insistir, prácticamente se ha triplicado en los últimos 15 años el parque automotor. Claro, el problema es que es verdad que esto está asociado, o sea, porque también no hay que ser, digamos, injustos con el mensaje que ha estado tratando de emitir el ministro de Economía. Ha sido él mismo el que ha dicho que se está gastando, por ejemplo, en consultorías que no tiene sentido gastar. Él es el que ha hablado del gasto en alquileres para el funcionamiento de entidades públicas que no tienen ni ton ni son, y que hay que hacer ahí un ajuste y una corrección, y eso también es un buen mensaje. Es decir, que a la hora de ajustarse el cinturón todos tienen que hacerlo, ¿no? Comenzando por el propio Estado y sus funcionarios de más alto nivel. Exactamente, estamos absolutamente de acuerdo. Por eso es que nosotros hemos pedido una reforma del Estado, porque si tú vieras, tenemos 19 ministerios y muchos de ellos ni siquiera tienen una explicación correspondiente. Adicionalmente a esa situación ya de la cantidad de ministerios que tenemos unos entes burocráticos, tenemos institutos, organismos desconcentrados. Por ejemplo, para ponerte un caso, el día de hoy tú verificas el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Ese ve el agua, ve el caso de los sismos. O sea, aquí tenemos Instituto del Agua, tenemos Instituto de Geológico Minero, tenemos el Instituto Geofísico, etcétera. Tenemos 5 o 6 organismos desconcentrados, cuando en Estados Unidos, que maneja todo el mundo, solamente es un solo el Servicio Geológico de Estados Unidos, ve de los sismos, ve los problemas de... ¿Pero qué es lo que dice usted, congresista? ¿Que habría que reducir el número de ministerios y reducir el aparato de funcionarios públicos, digamos? ¿Deberíamos tener menos empleados públicos de los que tenemos en este momento? No necesariamente menos empleados públicos, sino que la gran alta burocracia que tenemos en el Perú gana más que, te lo digo así de forma categórica, en términos relativos gana más que en Chile, por ejemplo. Y Chile es una economía el doble que la nuestra. Aquí tenemos infinidad de organismos desconcentrados. Y eso es lo que necesita reformularse y replantearse para hacer los ahorros correspondientes. Hablemos en sentido no del personal de abajo, sino del personal, los funcionarios públicos. Aquí, porque Jorge Castro es tu amigo, tú entras ahí, me formas un organismo desconcentrado y uno hace lo que quiere. Por eso es que has tenido Caliwarma, todos los programas juntos, etcétera, y cada uno relativamente independiente, y cada uno haciendo lo que desea o que de la mejor forma le parezca. Eso da una organización absolutamente burocrática del Estado que a estas alturas no le resultaría conveniente al país, y tenemos que ir a ese tipo de reforma. No se quiere hacer esto y simplemente se quiere trasladar el peso de esta crisis, se quiere trasladar hacia la población. Eso no significa que nosotros estemos en desacuerdo total, que no debe aplicarse un selectivo mayor en el caso de las gasolinas. Es indudable que la economía creció el aparato automotor también, pero definitivamente tenemos que ser racionales en cada uno de los aspectos, porque para encontrar
excusas en este caso, decir que por la contaminación ambiental estamos levantando o subiendo el precio de los combustibles, del impuesto selectivo al consumo, creo que siempre se encontrarán algún tipo de argumentos válidos, pero definitivamente hay que ser mucho más racional porque trasladar al peso a las espaldas de la población, cada uno va a tener un efecto en la economía bastante difícil y complicado, en el sentido de que eso se traslada de inmediato. Un impuesto selectivo al consumo, en el caso de los combustibles, se traslada de manera inmediata hacia los usuarios. Ahora, hay una argumentación en la sustentación, digamos, en la exposición de motivos de las decisiones que ha tomado el Ministerio de Economía y Finanzas con respecto al tema que se relaciona con la salud pública. Y lo que dicen es lo siguiente, que el costo social en el Perú de enfermedades no transmisibles asociadas al consumo de productos como el alcohol, el cigarrillo y las bebidas azucaradas, entre otros, es en promedio 24.000 millones de dólares anuales, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Harvard, lo que es equivalente a casi el 11% del Producto Bruto Interno anual. Dice que para combatir estas enfermedades se requieren evidentemente de otras políticas como los impuestos, tal como lo recomienda la Oficina Mundial de la Salud, y que de acuerdo a CEPAL el gasto en salud peruano es cercano al 3.7% del PBI, lo cual es notablemente inferior al de otros países que gastan incluso hasta el 7.1% de su Producto Bruto Interno, ¿no? en salud. Entonces lo que pretenden sostener es que si nosotros aumentamos, porque lo que hay que decir es claro, ¿ah? Lo que se está pretendiendo es que con el aumento del impuesto selectivo al consumo de estos productos y al hacerlos más caros, se disminuya el consumo de este tipo de productos. No, es indudable que hay factores y en este sentido también podemos manifestar nuestro acuerdo y estamos de acuerdo con esto porque hay que modificar también los hábitos de consumo que tenemos en nuestro país. Por eso que hay varias enfermedades lamentablemente que son originadas por este exceso pues de grasas, en los cuales nosotros estamos muy acostumbrados y somos muy proclives, pero de manera definitiva este también es un argumento válido, es cierto, pero sin embargo también vemos que se quiere trasladar simplemente por ese lado, tratar de dar algún tipo de explicación, solamente en ese sentido, en esa dirección, que es, como digo, ¿no? Es relativamente válido y estamos de acuerdo con ello, pero no, por ese lado no va a ser, la captación de dinero no va a ser muy alta. Definitivamente para ellos la gran esperanza está siendo por el lado del impuesto selectivo al consumo, de los combustibles, lógicamente el impuesto selectivo a los combustibles, o sea, pero que por ahí está el gran filón. Con lo demás se trata pues de una u otra manera hacerlo mucho más digerible para la población, ¿no? Pero es cierto, esa situación del exceso de grasas, los hábitos de consumo que tenemos en el Perú, definitivamente atentan contra una buena salud y originan un gasto público importante. No hay nada que hacer, eso es indiscutible, por supuesto. Yo le agradezco muchísimo al congresista Jorge Castro del Frente Amplio por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Gracias. Y estamos en la línea con la señora Sabi Mauricio, ella es decana del Colegio de Nutricionistas del Perú. Muy buenos días, Sabi, gracias por atendernos. ¿Qué pasó? Creo que se nos escapó Sabi Mauricio. Sí, la tenemos. A ver, ahora sí tenemos a Sabi Mauricio, decana del Colegio de Nutricionistas del Perú en la línea. Sabi, muy buenos días. Quisiéramos saber cuál es su juicio sobre el anuncio de esta decisión de aumentar el impuesto selectivo al consumo a aquellos productos que, según el Ministerio de Economía y Finanzas, son los que más afectan la salud, como el alcohol, el cigarrillo y bebidas azucaradas, entre otros productos con alto contenido de azúcar agregada. Bueno, Nicolás, gracias por el enlace. Nosotros desde el Colegio de Nutricionistas estamos respaldando y felicitamos la propuesta de poner impuestos selectivos de consumo, de incrementar el impuesto selectivo de consumo en las bebidas azucaradas, porque esto es una práctica y una política pública que ya ha sido establecida y recomendada por la Organización Mundial de la Salud como una estrategia para reducir el consumo de estas bebidas azucaradas. La evidencia ha demostrado que cuando nosotros consumimos más del 10% de todas nuestras calorías al día, incrementamos nuestro riesgo a tener sobrepeso y obesidad
y por consiguiente se incrementa también el riesgo de desarrollar diabetes, enfermedades cardiovasculares, incluso cáncer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en una bebida azucarada, por ejemplo, en una gaseosa, en medio litro, nosotros tenemos más o menos un promedio de 55 gramos de azúcar. Y nosotros al día solamente deberíamos consumir 50 gramos de azúcar. Pero imagínate si nosotros reemplazaríamos esos 55 gramos de azúcar y encima, que es una caloría vacía. ¿Qué significa una caloría vacía? El azúcar que ingresa de la gaseosa a nuestro organismo no nos sirve absolutamente para nada. En cambio, el azúcar de mesa que nosotros podríamos consumir en nuestras preparaciones, lo que va a hacer es darnos energía para desarrollar diferentes actividades. Entonces, nosotros estamos respaldando y felicitamos este impuesto selectivo de consumo que se le está poniendo a las bebidas azucaradas. Ahora, hay algo que está, hay algo que está diciendo, Sari, disculpa que lo interrumpa, mirado desde la perspectiva estrictamente económica, ¿no es cierto? Es decir, no es solo que quienes quieran consumir cigarrillos, alcohol o bebidas con alto contenido de azúcar van a tener que pagar más y eso va a generar un mayor ingreso al fisco, sino que por otro lado, en el aspecto disuasivo, es decir, que esto podría llevar a reducir el consumo de estos productos, esto va a mejorar la situación económica. ¿En qué sentido? En el sentido de los efectos que tiene sobre la salud pública el consumo de este tipo de productos. Es decir, que hay que invertir cantidades enormes de dinero en curar después a la gente, ¿no es cierto?, que consume estos productos. Completamente de acuerdo. Lo que sí también es claro, Nicolás, que no solamente un incremento del impuesto selectivo de consumo va a cambiar la situación de sobrepeso y obesidad. Hay otras estrategias que también van de conjunto y que la Organización Mundial de la Salud también lo ha recomendado y que Colombia ahora, por ejemplo, lo refiere. Ellos lo que dicen es está bien, vamos a gravar las bebidas azucaradas, pero por otro lado tenemos que darle la opción y promocionar el consumo de frutas y verduras. Pero el tema es de que estas frutas y verduras disminuyan también su precio. Entonces, crear estrategias, Colombia, por ejemplo, habla de subsidios a las frutas y verduras para poder reducir el precio de esos productos en 10 hasta 30%. Entonces, estas cosas deberían ir a la par, o sea, no solamente poner un gravamen por un lado una bebida azucarada, sino también por el otro lado promocionar esas frutas y verduras, y lo tercero es insertar nutricionistas en los colegios para hacer una educación alimentaria efectiva. O sea, no se trata solamente de poner un impuesto, y justamente te anuncio de que nosotros estamos ahorita en este momento entregándole en la PCM el documento pidiendo que se publique ya el manual de advertencia, Nicolás. El manual de advertencias publicitarias ya ha debido haber sido publicado meses atrás y ya en abril todos los productos procesados han debido tener su etiqueta octogonal. Sin embargo, nos estamos demorando. La iniciativa del impuesto es buena, pero tenemos algo pendiente atrás. Ya el Congreso está amenazando, no todos, algunos congresistas están amenazando que van a querer insistir sobre este tema del semáforo. Nosotros en este momento, justo en este momento, acabo de entregar el documento que te voy a facilitar el cargo de lo que nos han entregado, pidiéndole al Premier que por favor publique el manual de advertencias. Con eso cerraríamos el capítulo de la alimentación saludable y nos sentaríamos a trabajar otros temas también importantes como es el tema de la anemia. Yo le agradezco mucho a Sabi Mauricio, decana del Colegio de Nutricionistas, por atendernos. Muy gentil, Sabi, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Sí, pues porque acá hay en realidad hay varios temas, ¿no? Pero digamos, dos temas muy claros son que hace rato que se está enviando el mensaje a la industria de la alimentación que se tienen que bajar las cantidades de azúcar agregadas en los productos, que tienen que hacer una especie de reseteo de su relación con el mercado. Pero si la industria de la alimentación está pensando que puede arreglar con congresistas la postergación indefinida o incluso el impedir que este tipo de leyes de control para proteger la salud pública progresen, entonces o sea, la situación se convierte en insostenible. Es decir, no nos pueden enfrentar a los ciudadanos a tener que escoger entre el beneficio económico que puede tener el vender productos altamente azucarados con el interés de la salud pública. Y la política de Estado y la política de gobierno tiene que ser proteger la salud pública, no el interés de grupos empresariales. Y ese tendría que ser el papel del Congreso. Tendría, digo, porque no lo es. Y hay que hablar claro sobre eso. No lo es.
No está actuando como debería actuar el Congreso. Y hay lobbies en el Congreso alrededor de esto, ¿no? Pero en fin, vamos a ir a la pausa, vamos a regresar con más porque hay otro tema también. Miren, el otro día nos decía el rector de la Universidad de San Marcos que solo para poner la Universidad de San Marcos, solo una universidad, al nivel que debería estar y para de ahí empezar a ser competitivos, necesitamos casi 2.000 millones de soles. Para una universidad. Para arreglar y poner la educación pública en el Perú en términos de infraestructura, creo que necesitamos como 20.000, 25.000 millones de soles. Miren de la cantidad de tiempo que hemos perdido, porque cada dólar de ese que ahora necesitamos para invertir es dinero que no se invirtió antes, en décadas. Entonces, solo para ponernos al día necesitamos fortuna. De algún lado tiene que salir. Entonces, esta es la discusión que tenemos que enfrentar. ¿De dónde va a salir esa plata? Y está bien lo que dice Tuesta. Hay que ajustar, que se deje gastar en consultorías que son innecesarias, que no se le alquilen locales que no tienen sentido, que no se permita que haya estas adendas que multiplican el precio de las obras públicas, que se controle la corrupción, que se cobren las reparaciones civiles y que se tenga una política tributaria que funcione. Pero en fin, de eso vamos a hablar más adelante. Vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa. Este es el 95.5 de la FM en Lima. Estamos en 65 ciudades unidos en una sola señal a lo largo y ancho del territorio nacional. Si a usted le preguntan qué radio escucha, diga la verdad. Exitosa. Esa misma, porque eso es lo que está ocurriendo. ¿Ah? Le guste a quien le guste y a quien no le guste también. ¿Ah? Porque estamos además en televisión, estamos en prácticamente todas las señales de cable de todo el país. Estamos en las más importantes de ellas, estamos en Claro TV, estamos en Movistar en el canal 11 y en el 711 de alta definición. Tenemos nuestra propia señal en el YouTube, estamos en el Facebook, estamos en el Twitter. Donde usted nos busque nos va a encontrar, ¿ah? Con información independiente y que además ofrece un espacio extraordinario para que todo el mundo sea escuchado. Antes de seguir adelante, un mensaje de nuestro auspiciador. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, exactamente al lado de la nueva autopista Ramiro Prealé, el ingreso a la ciudad de Lima. Locales en preventa de 9, 16 y hasta 25 metros cuadrados que usted puede adquirir o que tú puedes adquirir con una mínima cuota inicial y financiado. Si quieres más información, apunta a los siguientes teléfonos que pueden cambiar tu vida. 468-6104, 930-645160 y 973-871628. También puedes encontrarnos en el Facebook, en Plaza Unicachi Este. Ahí está toda la información. Y estamos en nuestros estudios con la congresista de Nuevo Perú, Indira Wilca. Bienvenida, Indira. Muchas gracias, Nicolás. Buenos días. Se aprobó finalmente la ley que aumenta las penas para los delitos de agresión contra las mujeres, lesiones y feminicidio, ¿no es cierto? Que fue una iniciativa tuya, ¿no es cierto? Uno de los proyectos de ley era de mi autoría, uno de los más antiguos que presenté. Y teníamos en el mismo dictamen 4 otros proyectos de congresistas de otras bancadas, que yo también saludo, que también son proyectos de ley antiguos del 2016, los primeros que hemos presentado este nuevo grupo de congresistas, y por fin ayer se aprobaron. Entonces, yo creo que por un lado sí hay que mirar que hay una preocupación de los congresistas por debatir esos temas. Los proyectos, como digo, son multipartidarios, pero no hay necesariamente la misma celeridad o la misma urgencia por aprobarlos ya definitivamente en el Pleno y que se conviertan en ley. Entonces, primera cosa que está pasando en el Congreso es que a pesar de que hay proyectos, iniciativas, hay voluntad en algunos casos de parlamentarios y parlamentarias, no necesariamente esa misma preocupación se siente a la hora de priorizar la agenda del Pleno, que es tan importante y que es finalmente la que convierte en ley. Claro, la que define las cosas. Entonces yo creo que por eso ayer también en el marco de la discusión de este proyecto dijimos, ojo, hay otros proyectos que son también complementarios porque todos lo sabemos y yo entiendo la preocupación de la gente que seguramente nos está escuchando. Una ley no va a resolver el problema, seguramente varias leyes tampoco, pero si empezamos a mirar reformas integrales, yo creo que ahí el Congreso va a empezar a cumplir su tarea de legislar justamente de acuerdo a la realidad en la que estamos. Entonces, sí hay una responsabilidad del legislativo en esto, no todo es sanción penal y digamos, incrementar las penas, pero también hay una responsabilidad en mirar qué cosa, por ejemplo, está ahorita en la norma que es desproporcionado. Una de las cosas que siempre hemos visto, por ejemplo, es que para los delitos de violación sexual, que son tan terribles, que generan un impacto tan nocivo en la vida de las personas,
Las penas, por ejemplo, para el caso de las mujeres adultas eran bajísimas. Se hizo, sí, los años previos. ¿Y qué significa bajísimo? Por ejemplo, ¿no es cierto?, que para los casos de violencia sexual contra menores se había ya logrado instaurar la cadena perpetua, ¿no es cierto?, como una pena que me parece adecuada a esta situación tan terrible, pero para las mujeres de mayores de 18 años la pena podía ser hasta de 8 años. Entonces decías, acá hay una desproporción, ¿qué está pasando? Claro, que en el marco de las modificaciones del Código Penal que se dan por parches, ¿no es cierto?, uno va olvidando. Eso es una cosa que llama la atención. Uno va olvidando que hay que mirar eso de manera integral. Entonces, o sea, ¿por qué estar modificando parcialmente, ¿no? Claro, que en muchos casos tiene que ver con situaciones... De la coyuntura. De la coyuntura. O sea, aparece uno feminicidio... Una situación como de la niña Jiménez, que no, claro, obviamente se indigna. Entonces, se forman comisiones investigadoras, se proponen proyectos de ley, pero parciales. Eso finalmente termina siendo un parche porque no hay una política de conjunto. Digamos que lo que hemos nosotros decidido, al menos los parlamentarios que estamos viendo estos temas, es tratar de, en lo posible, agrupar las distintas iniciativas que van a cambios de un artículo, de 2 artículos o parciales de normas que ya existen, agruparlas y con eso ir generando modificaciones un poco más integrales. Entonces, lo de ayer ha sido en ese marco. Es un dictamen que ya estaba... ¿Qué es lo que se ha aprobado el día de ayer exactamente? Ya tenía, digamos, tiempo de haber sido evaluado. Entonces, son modificaciones a todos los delitos que tienen que ver con agresiones a las mujeres e integrantes del grupo familiar. Siempre quiero remarcar esto porque no es solamente a las mujeres, pero las mujeres tienen una protección o deben tener una protección mayor, pero también están incluidos otros integrantes del grupo familiar, porque la situación de violencia que estamos viendo no excluye justamente a este ámbito familiar. Entonces, estamos modificando los tipos penales de lesiones leves y graves, que lastimosamente son los más recurrentes. Antes de que una mujer llegue a una situación extrema de violencia como el feminicidio, lastimosamente ha sido agredida varias veces con esta figura que son las lesiones leves y graves. Digamos, se determina eso en función de los días de descanso médico. Ahí tenemos casos, digamos, emblemáticos como el de Arle Contreras, el de Lady Guillén, que, digamos, se conocieron a nivel mediático, pero configuran ese tipo penal de lesiones agravadas, ¿no? Hemos modificado también el tipo penal de feminicidio. ¿En qué hemos modificado en el aspecto de las lesiones leves y graves? En la contabilidad justamente de los días de descanso médico que te permiten a ti ser considerada justamente en el marco de este tipo penal. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy el requerimiento de días de descanso médico era demasiado alto. Para las lesiones leves tú tenías que demostrar, me parece, estar, digamos, con un daño físico que te requiera por lo menos unos 20 días de descanso médico. O sea, una mujer tenía que estar realmente muy maltratada para poder siquiera encajar en ese tipo de... Es decir, si no te dan una paliza que te tiraba en la cama 20 días, lo que te habían hecho era leve. El caso de Lady Guillén era emblemático, como te digo, ella, cualquiera que la viera, sabe cómo estaba, ¿no? La imagen, además de ella golpeada, se conoció en los medios de comunicación. ¿Y qué determinó, digamos, la justicia? Que en su caso era solamente lesiones leves, porque claro, el número de afectación de días que ella tenía era, entre comillas, alto, pero no encajaba en el tipo penal. Entonces estamos modificando eso, ¿para qué? Para que se adecue justamente a los criterios de medicina legal. Las mujeres cuando van, denuncian, tienen sí o sí que, por una agresión física además, tienen que pasar por medicina legal, pero no puede ser pues que se le exija de parte de la justicia a una mujer estar realmente muy maltratada para que recién se considere lesiones leves o graves, y que como son delitos, recién ahí la justicia abre una carpeta fiscal, empieza un proceso judicial, porque antes... Claro, se consideraba un maltrato leve, perdón, te consideraban una falta. Entonces decían, bueno, para falta... Claro, o sea, el tipo agarra de las orejas a la mujer, la golpea contra la pared, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba? Con lo que la pudo matar, ¿no es cierto? Con la intención. Pero como tiene 4 puntos atrás, es leve, y tú vas a medicina legal y te dicen tienes 3 días de descanso médico, entonces no entra en el tipo penal, y con lo cual los operadores de justicia dicen, bueno, si no entra en el tipo penal, no es un delito, es una falta, se sanciona como falta, no hay problema. Y eso es un tema importante. Pero ya, Nicolás, quiero por eso también informar eso, ya eso es un delito. O sea, ya eso es la situación que tú has escrito de un tipo que agrede a una mujer, la sacude, la cachetea, en fin, la golpea de una manera que no necesariamente genere un daño permanente en ella. Ya es un delito. Ya tenemos un delito que se llama delito de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, que no requiere que tú tengas más de 10 días de descanso médico. Cualquier tipo de afectación debajo de eso ya es un delito. Entonces lo que estábamos haciendo es ajustar justamente estos días que se computan para que sea considerado en el tipo penal, en el caso de las lesiones leves y graves, para que no se escape por ahí ningún tipo de sanción a los agresores y que más bien ayudemos a los operadores a que apliquen bien la ley de acuerdo a la realidad. Creo que ese es el gran tema de discusión ahorita, es cómo hacemos que la justicia, con las leyes que ya hay,
las aplique de manera que nadie pueda usar un vacío legal para decir, no, yo no omito mi función de usar justamente la sanción más adecuada, que es lastimosamente lo que viene pasando. Lo mismo para el caso de feminicidio. Que están estableciendo una pena no mayor de 20 años básico, y en el caso agravado de 30 años. El tipo básico hoy en día era 15 años, que la verdad, para la situación en la que estamos, no se condice con la situación, digamos, de recurrencia del delito. Entonces hemos sí planteado un aumento proporcional, tampoco se trata acá de caer en este populismo penal y decir de frente cadena perpetua, no. Porque con las agravantes además que se pueden dar, ya se puede llegar a una sanción más alta. Nuevamente, acá también de lo que se trata es fortalecer los tipos penales que ya hay. ¿Por qué? Porque sí hemos visto casos, no aisladamente, en los que, por ejemplo, los operadores de justicia omiten usar el delito de feminicidio. Prefieren llamarle homicidio calificado, prefieren llamarle lesiones nada más. Entonces, hay un problema y un trabajo que tiene que ser posterior a la aprobación de las leyes, de acompañar al sistema de justicia para que las aplique. Porque nada sirve que intentemos debatir de qué manera se sanciona mejor las situaciones de violencia cuando llega ya el turno del operador de justicia, del sistema de justicia, y sencillamente no aplican esos tipos penales. Ahora, el otro día discutíamos, no me acuerdo, entrevistamos tanta gente acá que ya pierdo la noción de quién fue exactamente el que dijo qué, pero se hablaba de la necesidad de que, es decir, de hacer una intervención preventiva que tiene que incluir también formas de castigo. Es decir, si hay un incidente menor, digamos, de violencia familiar, que no amerite que el tipo vaya a la cárcel, claro, pero algún tipo de sanción y de exposición tiene que tener, y eso no existe, ¿no es cierto? O sea, debería realizar trabajo comunitario. O sea, tú deberías saber que los pegalones están ahí arreglando una pista, ¿no es cierto? Limpiando, haciendo algo. Algún tipo de sanción pública, que implique una sanción pública. Sí. Mira, eso por un lado creo que puede empezar a implementarse porque además en teoría, digamos, tenemos un régimen de cárceles productivos. O sea, el agresor, el abusador que va a una cárcel tiene que cumplir algún tipo podría cumplir también algún tipo de actividad. Eso también ya está aprobado en un decreto legislativo. Podría implementarse para casos de agresores de violencia contra las mujeres o familiar. Digo, para que realmente esta idea de la reinserción, porque las penas no necesariamente van a ser altas en todos los casos. Hay agresores que irán a la cárcel, en fin, 8 años, lo que fuera, y también tenemos que ver de qué manera se pueden reinsertar. Pero sobre el otro aspecto de cómo buscamos una medida que permita proteger a las mujeres antes, ¿no es cierto?, de que vuelva a ocurrir esta situación de agresión y que llegue a una situación extrema de feminicidio, sí hay que decir a la gente que los mecanismos de protección también se encuentran en leyes que ya se han aprobado. La Ley Marco contra la Violencia permite a una mujer, antes de que el proceso penal termine, tener un mecanismo de protección, lo que se llama las medidas de protección, lo que tal vez se ha publicitado ahora mucho más con el caso de esta señora en San Juan de Lurigancho que fue terriblemente asesinada. Ella había solicitado medidas de protección, que es un proceso civil aparte, digamos, y que es más rápido. En teoría eso deberían respondértelo de inmediato. ¿Y qué puede, por ejemplo, determinar una medida de protección? Que si el sujeto vive contigo, este agresor vive contigo, inmediatamente se le ordena la salida de la casa. Sale, tiene que salir obligadamente del hogar, así él diga que no, que yo vivo acá, que es mi familia. No. El juez puede determinar de manera rápida, o sea, sin ir a un proceso penal, que esa persona sale de la casa y que si él, por alguna razón, decide romper esa medida de protección, se va inmediatamente a la cárcel, porque ya está incumpliendo una resolución judicial. Y ya ese incumplimiento es un delito que está configurado en la Ley contra la Violencia, que dice justamente resistencia al cumplimiento de la autoridad y está tipificado como un delito. Entonces ese señor se puede ir ya a la cárcel por incumplir eso, pero lastimosamente tenemos el gran problema de que no estamos operando de manera rápida para hacer cumplir estas normas. Y entonces la otra parte que yo creo que tiene que ver con nuestro trabajo legislativo, que hay que cumplirlo, como te decía hace un rato, no puede el Congreso omitirse de decir, bueno, como el problema no son las leyes, yo no hago nada. Pero la otra gran tarea es ver cómo podemos cooperar con la Fiscalía, con el Poder Judicial, para que yo creo que la realidad está exigiendo que tengamos ramas especializadas que atiendan justamente los casos de violencia. Si hay fiscalías especializadas en lavado de activos, en trata, en entiendo que en el cono sur de Lima... No, en el cono sur hay una experiencia muy importante, muy simpática, que es un módulo especializado de violencia contra las mujeres. Está muy bien eso. Pero lo que han hecho es, digamos, para facilitar a las personas que denuncian y que no tengan que pasearse de un lado al otro, de la comisaría al juzgado, del juzgado al otro lado, los han puesto en un mismo lugar y entonces el circuito, digamos, que tiene que recorrer una víctima es menor, es más rápido, es más, digamos, eficiente. Pero a lo que yo me refiero es que tenemos una situación en la que se van acumulando los expedientes de ese tipo de casos y llegan a las fiscalías comunes.
Entonces, claro, un fiscal me dice, mire, yo tengo en mi despacho, tengo que resolver tantísimos casos, no solamente violencia familiar, tengo otro tipo de delitos penales. Ahora, entonces, lo que planteamos también es que hay que empezar a evaluar la necesidad de tener ramas especializadas que vean esos casos para que los puedan procesar rápidamente. Pero lo que no puede ocurrir, Indira, es que ocurran casos de impunidad como el de Arlet Contreras. Totalmente. Mira, yo hablaba en relación al tema del tránsito hace tiempo con un especialista español y me decía que ellos le habían dado 8.000 vueltas cómo resolver el problema del tránsito. Educación, en los colegios, lo que sea. Y un día fueron a Alemania a ver por qué las cosas funcionaban en algunos lugares que marchan así y descubrieron que era la impunidad. Sí, por supuesto. Entonces regresaron a Madrid y establecieron unas penalidades salvajes a los infractores y las aplicaban, no hay salvación. Exactamente. Entonces, o sea, tú sabes que te pasas una luz roja, te fregaste, no hay manera de arreglar con nadie, te fregaste. ¿No es cierto? Entonces, ese mensaje de que no hay impunidad. Exactamente. Es lo más disuasivo que pueda haber, ¿no? Es lo más disuasivo. Pero si tú puedes arrastrar por el piso como arrastraste a Arlet Contreras, según la versión de Arlet Contreras, el tipo pensó que la había matado y ahora ella es la perseguida porque la están acusando de una manera arbitraria de supuestamente haber mentido en tu información laboral. No, yo concuerdo contigo. No puede vivir en Ayacucho, ¿no es cierto? No han castigado a su agresor y encima ella está siendo perseguida judicialmente. Terrible. No, coincido con lo que tú señalas. El mensaje cuando debatimos normas no es, ¿no es cierto?, cuán efectiva, entre comillas, va a ser la norma solamente para el agresor, en todo caso, ¿no es cierto?, como una especie de correctivo. El mensaje es que efectivamente, si estas cosas pasan, hay sanción. Que a cualquier otro, ¿no es cierto?, que puede ocurrírsele hacer una cosa como esta, le va a pasar una cosa que lo sancione de forma firme. Pero el asunto, ¿no es cierto?, más allá de la norma, es cómo la norma se va a implementar. Entonces yo sí estoy tratando de que en esta discusión, que creo que es importante que además los medios de comunicación recojan, me parece que en eso han ido ayudando muchísimo a que los casos no queden en el olvido. Antes los casos de violencia se veían en la parte policial, se veían como una cosa aislada. Y hoy, afortunadamente, normalmente Arlet Contreras la gente ni sabría quién es. Ni sabría quién era, y tantos otros casos más, como esta mujer que fue violentada en San Juan de Lurigancho, que se hable de feminicidio. Pero coincido contigo en que ahora el trabajo que hay que hacer es monitorear cómo nuestro sistema de justicia empieza a adaptar su institución para poder resolver estos casos de manera rápida. Si no, como tú dices, lo que va a sobrevenir es la impunidad. La gente no es que no denuncie, Nicolás. Las mujeres van y buscan ayuda a fuerza de toda esta, digamos, situación que estamos tratando de denunciar desde diversos actores. Las mujeres están yendo a denunciar. Las mujeres se chocan con la barrera justamente de un sistema de justicia, de instituciones que están o sobrecargadas o que tienen malos operadores, también hay que decirlo, operadores que piensan, ¿no es cierto?, que pueden intentar evadir la posibilidad de aplicar los tipos penales que existen. Como te digo nuevamente, hay diferentes casos de jueces, fiscales, que en vez de usar el tipo penal de feminicidio, que te garantiza una sanción más alta, dicen, no, homicidio calificado, homicidio por emoción violenta. O sea, cosas que ya han quedado desfasadas, que hoy en día no pueden ser pues la excusa de un juez, de un fiscal que ha sido formado justamente en una materia especializada, no usar los tipos penales que corresponden. Entonces, por eso yo sí creo que hoy toca mirar cómo está funcionando nuestro sistema de justicia. ¿Que hay dificultades? Hay dificultades. No podemos negar que la precariedad y la falta de una buena administración de justicia también se siente en otro tipo de casos. Pero entonces miremos dónde hay que priorizar. Yo creo que sí hace falta que tengamos fiscalías especializadas en esta materia, solamente para que los casos tengan un abordaje mucho más rápido, sino para que además los operadores que estén ahí sean gente especializada. Si para otros delitos tenemos buenos fiscales que se han ido especializando en esa materia, en la investigación, en el procesamiento, en la tipificación. Hace un rato hablamos de un caso de corrupción, por ejemplo, cómo la tipificación se vuelve también todo un tema que va a conducir a que haya un resultado positivo en la investigación. Para los casos de violencia, igual. Un caso de violencia sexual no es una investigación sencilla, no es cualquier cosa. Requiere operadores bien formados que tengan justamente esa especialización. Indira, vamos a terminar el tema por hoy. O sea, estás acá y no puedo evitar preguntarte. O sea, Ollantaytamala se está paseando por algunos medios victimizándose. O sea, diciendo que es una injusticia lo que está pasando con él y con Nadine, que la incautación de sus bienes es una especie de maldad o de venganza, ¿no es cierto?, de los fiscales, del fiscal Juárez y del juez Richard Concepción Garguancho, que dicho sea de paso, el órgano de control de la magistratura ha dejado claro que no ha cometido ninguna inconducta y que está haciendo su trabajo simplemente, pero en fin. ¿Cuál es el juicio tuyo de ustedes sobre esto? Mira, que creo que lo primero que hay que separar las situaciones. En primer lugar, el señor Humala todavía tiene muchas cosas que responder.
El señor Humala, así efectivamente hoy su situación se está ventilando, sobre todo por esas decisiones que han ocurrido sobre su en fin, permanencia en su domicilio, ¿no? Tiene muchísimas cosas que responder. Creo que los peruanos lo que exigimos y merecemos es que todas las personas vinculadas a las denuncias o a los casos Lavallato, estas situaciones empiecen a esclarecerse, tengamos claridad sobre cómo va avanzando los procesos penales, si hay denuncias, si se va ya configurando con claridad el tipo de delito por el cual se les va a acusar. O sea, esa creo que es la primera necesidad que tenemos los peruanos para sentir que esas situaciones no terminan, como tú dices, ensombreciendo la posibilidad de hallar la verdad y la justicia. Pero en segundo lugar, sí hay que decirlo y hay que reconocerlo, y creo que nadie va a poder negarlo, que toda esa situación que se ha dado entre el lunes y los días posteriores, el señor sale de la casa, le embargan la casa, le suspenden el embargo, es ridícula. Yo sí creo que es ridícula y no le hace bien a la justicia. Más allá de si la autoridad fiscal o judicial tiene todo el derecho a hacer sus evaluaciones y a que los demás respetemos esas evaluaciones, yo creo que no le da un buen mensaje a la sociedad. Pero el problema es que ha habido también tomar una decisión en la mañana. Pero ha habido desinformación. O sea, esto viene desde abril, porque ya el proceso estaba llegando a un punto en el que el Ministerio Público consideraba que ya había que tomar otro tipo de medidas porque el siguiente paso es la denuncia. ¿No es cierto? La acusación fiscal. Nicolás, y resulta que no es que ha habido marchas y contramarchas, sino que presentan y acuerdan la medida y el propio abogado solicita que le den un plazo y el juez considera que sí le debe dar el plazo y resulta que la notificación no es recibida por el abogado porque no abre su correo, entonces se efectúa la... Es decir, ha habido una mala información sobre lo que ha estado pasando. Con mayor razón, Nicolás, y este es un tema que ya estaba, digamos, planteado previamente. Yo creo que habría que se debió haber tenido que tener más cuidados en la Fiscalía, porque el fiscal, además Vela, ha estado en todos los medios de comunicación cuando se veía todavía el tema del habeas corpus en el TC. Y advertir cuáles van a ser los pasos del proceso, cuáles son las medidas que la Fiscalía está evaluando tomar también para salvaguardar, en fin, la integridad del proceso, y que esto no sea justamente visto como una situación que para muchos sí es un asunto de desorden dentro de la Fiscalía. Hay temas de fondo y de forma. El tema de la forma creo que ha sido pésimamente manejado. El mensaje que se ha dado a la ciudadanía es que efectivamente acá las decisiones van y vienen en función de lo que dice... ¿no? Digamos la opinión pública, ¿no es cierto? Cuando la opinión pública opina críticamente sobre esto, pues hay una... Mira, yo tengo una visión, yo discrepo contigo. Yo creo que lo que ha habido es una desinformación malintencionada con el objeto de desacreditar no solo al fiscal Suárez y a la gente de Rafael Vela y del lavado de activos, que es la fiscalía más activa en este momento, sino chifarse, como se dice criollamente, a Richard Concepción Carhuacho y sacarlo del camino. Bueno, yo creo que fracasaron, perdieron, no lo lograron. Yo tengo una opinión diferente, la verdad. Como te decía, hay un problema de fondo y un problema de forma. El problema de forma es un poco lo que se ha comentado a nivel de los medios. Y el problema de fondo también en esta decisión, la del embargo, ningún abogado te señala la necesidad de ese embargo o esa incautación, cuando ya se había determinado una decisión para justamente garantizar... Pero escúchame. Sí, para garantizar tener ese bien resguardado. El 11 de abril se solicitó acá, esto. Sí, no, Nicolás, como te digo. Nakazaki sabía, no dijo una palabra, no abrió la boca, esperó el momento preciso para decir, uy, incautación. Él lo sabía. No. Hace un mes que lo sabía. Como te digo, de fondo y de forma. A nivel de forma, pésimamente manejado. A nivel de fondo, no se justificaba una decisión de esa naturaleza cuando ya tenías un conjunto de otros mecanismos dispuestos para resguardar esos bienes. Y ¿sabes qué, Nicolás? El mensaje incluso mayor que ha quedado acá, y que creo que sí lo comparte un sector importante de la población, es que, claro, hay procesos que avanzan en un sentido más rápido, hay procesos que incluso tienen ese tipo de acciones que generan un impacto sobre la persona investigada, y hay otros procesos que siguen ahí durmiendo. La señora Keiko... totalmente impune, el señor García totalmente impune. Entonces, no nos vengan a decir, ¿no es cierto?, que hay toda una campaña contra la Fiscalía, contra ese fiscal, porque la verdad, la sensación que sí está dejando es que todo este enredo que se ha generado es que hay casos que avanzan más, hay casos que avanzan menos, con las mismas características. Por las declaraciones de Marcelo Odebrecht, que algunos intentan todavía negar, están públicas, las declaraciones de Barata también. O sea, yo no soy abogado de la Fiscalía, yo no soy abogado de la Fiscalía de lavado de activos. Yo tampoco, pero cuando tú le preguntas esto,
cuando tú le preguntas esto a Rafael Vela, dice un momentito, el caso de Nadine Heredia Ollantumala tiene años, el caso de... Años sin acusación. El caso de Keiko es reciente y apenas hemos tenido la información, hemos solicitado la declaración de Marcel Odre, la declaración de Barata, la declaración de y la conclusión es que es confirmatorio. La información es que sí han recibido dinero y tan es así que han hecho incautaciones de documentos, intervención sobre locales. Y ahí los fujimoristas se han quejado que ellos reciben un trato discriminatorio. No, pero siguen negando que la señora Keiko haya sido mencionada. Y anteayer escuchaba a una parlamentaria decir que es mentira, que no ha sido mencionada. Claro, es su versión, tiene todo el derecho a decirlo. Última pregunta, está ahí dando botes la señora Magariño, productora, porque siempre paso de la hora. ¿Por qué? Yo sé que Verónica Mendoza está como testigo en el caso de Nadine Heredia, las agendas, etcétera. Es cierto que no le han pedido ninguna pericia todavía, ¿no es cierto? Bueno, si tú fueras Verónica Mendoza y están diciendo tu letra está ahí, ¿qué harías tú, Indira? Tú vas y dices, a ver, acá estoy pues, hágame la pericia. Si yo fuera Verónica Mendoza, haría lo que ella ha hecho, es acudir a todas las situaciones que la ha convocado el fiscal como testigo, y declarar, no esconderse, no denunciar que la persiguen políticamente, que la involucran. Y lo otro es evaluar efectivamente cuáles son estos fiscales, ¿no es cierto?, que, entre comillas, tienen bajo su responsabilidad el que estos procesos avancen de manera rápida. Yo, la verdad, con esta actuación última que he visto del señor Juárez, yo claro, pero no esperaría lo más realmente... fácil. O sea, están diciendo que mi letra está en las agendas. ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién está diciendo eso? Bueno, ¿hay algún pronunciamiento de alguna autoridad judicial, fiscal, de alguien que siquiera haya determinado la posibilidad así de que sea de un medio de comunicación, así sea de Álvaro Gutiérrez, que lo dijo ayer acá? Bueno, yo no tengo por qué... yo no actuaría en función de lo que... Dice, sí, a ver, vamos, háganme la pericia. Ya, sí está mi letra acá, ya, pero miren dónde está mi letra. Pues no, acá no hay la comisión de ningún delito. Fue cuando la acompañé a un viaje. O no, pero ya te sacas eso de encima. Y no, porque el postergar eso no le hace bien políticamente a Verónica Mendoza. Yo creo que evidentemente hay gente que va a usar siempre esa especie de muñeco que han armado, pero ojalá pues que la Fiscalía de una vez ya presente su acusación, en el marco de su acusación cite a los que tenga que citar o acuse a los que tenga que acusar, y sobre eso se avanzará, porque discúlpame, seguir en esta incertidumbre de cuál es el delito, cuál es la acusación. Yo ya creo que ya se está dando, ya la gente se va dando cuenta por dónde va. O sea, no hay caso, no tienen un caso realmente contundente en ese aspecto de las agendas. Entonces, no avanzan. Sigue la incertidumbre, beneficiando simplemente a algunos que aprovechan, obviamente, para poder salir en cámaras a decir, bueno, tal cosa y otra, ¿no? Tenemos que terminar. Muchas gracias, Indira Wilca, por estar con nosotros, congresista de Nuevo Perú. Vamos a la pausa. Regresamos. Va a estar con nosotros Óscar Fernández, presidente del Instituto Peruano del Deporte, para hablar. ¿Llegamos o no llegamos para los Panamericanos que son el próximo año? Vamos a escucharlo de boca de su propio presidente, del encargado de la organización. Volvemos, esto es Exitosa. Antes de seguir adelante, tenemos un mensaje de nuestro auspiciador. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, exactamente al lado de la autopista Ramiro Prialé, el ingreso a la ciudad de Lima. Locales en preventas de 9, 16 y 25 metros cuadrados que tú puedes adquirir con una mínima cuota inicial y financiado. Si quieres mayor información, anota los siguientes números que pueden cambiar tu vida. 468-6104, 930-645160, 973-871628. También puedes encontrarnos en el Facebook, Plaza Unicachi Este. Ahí está toda la información. ¿Y qué dicen las redes sociales, Judy Rodríguez, el día de hoy? Buenos días. Buenos días, Nicolás, y buenos días a toda nuestra audiencia. Esperemos que no lo que ha dicho el congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, que se alza en el impuesto selectivo de consumo, podría afectar la aprobación del presidente Vizcarra, que ahora se ubica en 54%. Vamos a revisar entonces los primeros comentarios. Por favor, ahí está. Marcos nos dice en el Twitter, no solo de ellos, de cualquier mando medio del gobierno. Es obvio que no lo hicieron solos. No, ese no es, por favor, chicos, esos no son los comentarios del tema. A ver, sigamos con los comentarios, por favor.
Vamos a revisarlo en breve. Te mencionaba, Nicolás, yo estaba leyendo los comentarios de otro tema. Te comentaba que el congresista Belaúnde es una de las voces críticas para esta medida del gobierno, ¿no? Que si bien es cierto, aumenta el impuesto, por ejemplo, a bebidas gaseosas, a bebidas con alto contenido de azúcar, también al combustible. Y el congresista Johnny Lescano, también de Acción Popular, le llamó el gasolinazo, ¿no? Bueno, Johnny Lescano es un recio, está esperando a ver quién se equivoca para... El gasolinazo le ha llamado. Para dar un zapatazo. Pero te voy a decir algo. Yo tengo muchísimos años, tú sabes, ¿no? Tal vez demasiados, en televisión y algunos años últimamente en radio. ¿Y sabes cómo mides que tú ya aprendiste y ya manejas esto? ¿Cómo así? Con lo que acabas de hacer. Cuando te pasa algo y algo sale mal, hay gente que se queda muda, que empieza a sudar frío. Ha habido casos de gente que se ha desmayado. Te juro. Gente que se ha desmayado porque falló pronto y cayó desmayada. Y cuando la gente tiene la capacidad de reaccionar rápido y de manejar una situación así. Estoy hablando bien de ti, Yuri Rodríguez. Muchas gracias. No, pero sí estoy sudando. Eres una profesional, Yuri Rodríguez. Gracias, pero sí estoy sudando. Mientras resolvemos este problemilla, Nicolás, regresamos en breve. Sí, vamos a regresar luego con las redes. Pero en serio, que eso, yo he visto gente que ha entrado en shock, simplemente en parálisis, se quedaron mudos frente a la pantalla porque pasó algo que no debía pasar y simplemente no supieron cómo reaccionar. Bueno, estamos ahora con el presidente del IPD, el señor Óscar Fernández. Está con nosotros también Janet Sobero, medalla de bronce en los Panamericanos de Toronto del 2015. Ella es una luchadora, ¿no? Hay que darle la mano con cuidado. Pierda cuidado. No. Y además eres madre de familia, ¿no? También, sí. ¿No? Tú tienes un hijo, ¿no? Chiquito. Sí, mi hijito tiene 9 años, Diego. Y pues es la motivación de yo seguir luchando. Luchando en el sentido así literal y estricto de la palabra. Literal. Ahora, tú eres parte de los top, ¿no es cierto? Sí, claro. Así es. ¿No? Porque eso era, o sea, la idea ¿cuál era? No solamente hacer unos Panamericanos de los que nos sintamos orgullosos los peruanos por, digamos, la calidad del evento, ¿no es cierto? Que claro. probemos que somos capaces de hacer un evento de ese nivel internacional, sino además por la participación de nuestros deportistas, ¿no es cierto? Así es. Bueno, esa es la idea y para no cortar a Janet, pero por eso se crea el Top Perú y se crea el Top Perú con la idea de que sea un programa que continúe y termine el ciclo olímpico de la mejor manera, ¿no? Empezamos en los Lima 2019, pero sigue Tokio 2020. Y ahí viene la sede de París y ahí viene Los Ángeles. El deporte, a la visión de alta competencia y lo que buscamos es pronosticar éxitos deportivos, quizá no en un momento inmediato, yo estoy año y 4 meses, y buscar alto rendimiento y que masivo es muy complejo. Pero ya estamos dando los primeros pasos y Janet creo que puede contarte más, ¿no? Así es, yo formo parte del Top Perú, que somos más o menos 150 deportistas, los cuales tenemos, aparte de la subvención que ya nos da el Estado, tenemos un incremento adicional de 40%, tenemos, todos los deportistas contamos con seguro médico, ahora por ejemplo tenemos otro tipo de beneficios también, nos dan material deportivo, los cuales por ejemplo hoy día antes de venir acá he ido a recoger el grupo Top, nos dan material deportivo porque ya se viene Cochabamba y yo creo que ahora uno puede dedicarse a hacer deporte con estos todos beneficios que nos está dando el Estado. Es decir, hacer foco y dedicarte a lo que... Así es. Y en las mejores... ¿Qué es lo que se hace en otros países? Ahora, la idea es que... Eran 100, ¿te acuerdas al comienzo? Eran 100, claro. Ya van 140. Van 140 porque ¿no? Esta motivación y este grado de intencionalidad del Estado a través de las políticas del gobierno, y yo tengo que reconocer eso, todo el apoyo del presidente, del ministro de Educación, de compartir la visión de hacer un Panamericano exitoso, pero más que la infraestructura y el legado hermoso que quedará, ese legado en los recursos humanos que tenemos. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de 140 deportistas top, son 140 deportistas que podrían en los Panamericanos del próximo año ganar una medalla. Así es. De eso es de lo que estamos hablando. Entran en posibilidades de competir y de luchar y estar en finales. Finales quiere decir ya que puede pasar cualquier cosa. Y dentro de este grupo, mientras más números tengamos en finales, podemos obtener. Ahora, lo increíble que ha estado ocurriendo, porque también hay que decirlo, ha habido una situación con altibajos, con diferencias, ¿no? Pero en general las federaciones no han funcionado como deberían funcionar. No. ¿No es cierto? No, es cierto. Y en gran medida muchos de los deportistas de alta competencia lo son y han logrado lo que han logrado por su esfuerzo, el esfuerzo de su familia, sacrificios
a unos niveles, en algunos casos, de locura, ¿no? De haber renunciado a, ¿no es cierto?, a sus propias vidas personales, ¿no es cierto? Es un círculo virtuoso, ¿no? Y empieza en casa, ¿no? No es un tema necesariamente que el Estado de un momento intervenga. Empieza el deseo del deportista, el deseo del familiar, el deseo del amigo, la parte que te convence y en el momento que te muestras y destacas y tienes un talento. Ahí es lo que llamamos la masificación deportiva. Eso es lo que necesitamos nosotros crecer. Una vez que aparece una Yanet Sobero, ya se convierte en un talento detectado y que tiene la posibilidad de llegar a la alta competencia. Y en la alta competencia es donde nosotros como IPD, con el legado panamericano, lo vamos a hacer mejor con el CAR Videna. Queremos centros de alto rendimiento, no solamente en Lima, sino queremos en provincias, en muchas partes del Perú, para potenciar ya el talento detectado y enfocarnos en tener éxito deportivo en los próximos años. Si no pensamos así y nos quedamos en el plano de la masificación, muchas veces yo te he escuchado a ti en programas de mucha audiencia donde aparece un súper talento en la calle, pero quedó ahí, no avanzó más. Y todo el mundo se pregunta, es por culpa de que no tuvo el apoyo necesario. El apoyo necesario, claro que el Estado ha estado en años anteriores ajenos a eso. Ahora no. El apoyo viene, pero también viene un sustento de que el deportista pueda tener un convencimiento de creerse que puede conseguir el éxito, de que cuenta con un apoyo del Estado, de que su familia lo apoya para eso y que su proyecto de vida fuera del deportivo tiene que ser también visto como un tema profesional, no en su carrera deportiva de alta competencia, sino en su futuro que él tiene que visualizar. Nosotros como CAR Videna queremos, CAR Videna y CAR Nacional, queremos ofrecerle ese proyecto de vida. CAR es el Centro de Alto Rendimiento. Quiero ofrecerle un proyecto de vida, donde ese proyecto de vida sea parte del éxito deportivo, pero una vez que deja eso, pues puede tener un proyecto. Mientras puedo, estoy suscrito a montones de publicaciones internacionales y leí un artículo en Semana muy interesante sobre el tema de cuáles eran las mejores educaciones del mundo y ahí saltó el tema de la China. Me parece que era Shanghái la ciudad que ganaba. Y era Shanghái. Y lo que ocurría era lo siguiente, los chicos llegaban, tomaban desayuno en el colegio, para empezar, estudiaban, o sea, obligatorio un idioma, obligatorio todo lo que tenga que ver con computación, con internet, o sea, no tienen que ir al instituto, o sea, todos son unos monstruos en computación cuando terminan el colegio, ¿no es cierto? Una formación moderna asociada a todas las nuevas tecnologías. En la tarde almorzaban y en el colegio. Y en la tarde, ¿qué hacían? 3 cosas. 1, reforzar aquellos cursos en los que estaban mal. Y 2, los deportistas y los artistas. Una cosa increíble. Es decir, lo que hacían era detectar quién tenía potencialidades. Eso no quiere decir que iban a salir de ahí músicos, violinistas o atletas de alta competencia. No, pero que ahí estaban. Ahí estaban, entonces, era bueno para los chicos porque los hacía chicos saludables, todas las ventajas que te da el practicar el deporte, ¿no es cierto?, en la formación de la personalidad, en el relacionamiento social, te servía de todos modos, pero por el otro lado te servía para reclutar. Y de ahí, entonces uno mira eso y dice, Dios mío, es lo que hay que hacer, ¿no? Es una inversión 100% ganadora, o sea, no hay pierde. Porque no necesariamente la haces para buscar, como tú dices, un deportista de alta competencia. No, la haces para tener una sociedad con una sociedad. No, además, escúchame, en el colegio los vacunan, en el colegio les controlan los dientes, en el colegio les controlan el estado de la vista, o sea, hacen un seguimiento de su estado de salud. O sea, el espacio, el espacio escolar es más allá que un lugar donde vas a estudiar unas horas. Eso humildemente es lo que en el CAR queremos dejar. Cuando te hablo de entrenamiento, porque va a tener hospedaje, alimentación, el CAR, te hablo de un entrenamiento, de un entrenador y toda la infraestructura adecuada, también está lo que tú dices. Está la preparación del deportista con formaciones de cursos de inglés, con formaciones de lo que ellos deseen seguir profesionalmente, orientarlos a que vayan a determinadas universidades que tenemos convenios. Todo eso es un CAR. Ahora, es un medio de vida. Tú, Anette, tú ganaste una medalla de bronce, ¿no es cierto? Toronto. O sea que ahí nomás estaba la de oro, ¿no es cierto? Bastante cerca, la verdad que sí. Yo creo que ahora con todo esto que se está pasando en el deporte con la coyuntura de Lima, el grupo de Top Perú estamos en las mismas posibilidades de todos los finalistas. Yo creo que en su integridad este grupo va a estar discutiendo las medallas. Y no precisamente una de bronce, sino una de oro. Porque nos estamos dedicando ahora. Así es.
Aparte que todo el objetivo de todos es ir por la dorada. Por supuesto. Sí, y con todo el apoyo que tenemos, yo creo que nos estamos dedicando para eso. Ahora, Oscar, la pregunta que se hace mucha gente, porque es lógico, ¿no?, que los peruanos seamos desconfiados, que ya estemos molestos en general con todas las cosas que se hacen mal, con la corrupción, entonces se habla de obra pública, y la gente dice, ya acá van a robar de todos modos, no van a terminar, van a sobrevalorar, ¿no es cierto? Claro. O sea, ¿cómo va la infraestructura para los panamericanos? Que no falta nada, ¿no? Nos falta, ¿qué? 1 año y 1 mes. Un poquito más. Es un poquito más, pero la infraestructura está en buen camino. Los reportes constantes de seguimiento que vienen haciendo a lo que va a quedar delegado indican que todo va a llegar dentro del plazo establecido. Leí un informe de Contraloría que me sorprendió, porque normalmente los informes de Contraloría vienen llenos de palazos, pero era un informe al revés positivo. Sí, o sea, el informe lo que decía es que todas las observaciones que se habían planteado se habían absuelto, que todo estaba marchando, digamos, básicamente bien, y que el cálculo que se hacía era que para marzo el 95% de las obras iban a estar terminadas. Y estamos hablando de un Panamericanos van a ser en julio, o sea... Yo creo que la clave de todo esto fue el inicio del director de los Juegos Panamericanos, en coordinación con todo el sistema deportivo. Se decidió que los Juegos Panamericanos, en el corto tiempo que teníamos necesidad de que un país pueda ayudarnos a dejar un legado realmente seguro de lo que queríamos. Y ha sido Inglaterra, ¿no?, que ha hecho un convenio con Perú de gobierno a gobierno. Y estos contratos que tú ves de los Juegos Panamericanos tienen plazos, tienen metas, tienen penalidades. Es muy estricto, pero también permiten algo muy importante, que es la innovación. Y la innovación, en vez de una fiscalización extrema, se lo convierte en que este proceso le permita también al proyectista inglés, en coordinación con el nacional, de dejarte algo que quizás no lo hemos visionado acá en el Perú, porque no creemos que alguien pueda decirse que en el Perú tiene una expertise de hacer infraestructuras para alta competencia a nivel olímpico. Me explicaban además temas tan sofisticados como este, que es la medición de los récords y de las velocidades y de los tiempos y de las distancias. Claro. Que eso que es fibra óptica, ¿no es cierto? ¿Qué es? O sea, es una cosa complejísima. Es complejísima, pero... O sea, no es solo que tienes que hacer una pista para correr, sino que esa pista está totalmente controlada electrónicamente para que se registre la información inmediata. Que va a la computadora de registro de marcas, que va a las pantallas, que va a las transmisiones, o sea... Así se trabaja el deporte de alta competencia ahora y así se visualiza. Tú no puedes hacer una pista atlética o un lugar atlético donde las condiciones climáticas sean totalmente adversas. Te estás invirtiendo para nada. Ahora, con esa tecnología que vamos a llegar, el legado se perfecciona y va a quedar espléndido. Eso es lo que nos motiva a nosotros. Es un deseo enorme mirar cómo va a quedar al final todo, y tú te vas a sorprender, como todos los peruanos probablemente lo van a hacer. Ahora, me escribieron con respecto a lo que está pasando en los humedales acá en Puerto Viejo, ¿no? En Puerto Viejo, que hay un conflicto porque le han levantado la condición de reserva para poder hacer la pista de remo. Pero podría hacerse las dos cosas, ¿no? No quitarle la condición de reserva e igual hacer la pista de remo, La pista de remo y lo que han aprobado o han visualizado los ingleses en coordinación con los peruanos es un tema ecológico 100%. Lo del remo sería una obra impresionante para ese entorno y no lo va a distorsionar. Más bien al contrario, lo va a potenciar como un entorno súper más ecológico. Las aves migratorias, las personas pueden acceder fácilmente porque va a quedar un espejo de agua precioso. La idea es que hay un espejo de agua de 2 kilómetros. Es un gran legado, sería un súper legado para la ciudad, pero no perjudicar el tema ecológico en el lugar, porque generalmente los deportes de remo, los deportes acuáticos, tienden a que puedan compartirse la zona ecológica o la parte ecológica con el deporte en sí, y entra como algo adicional. Puede aparecer para las personas que a veces, como tú dices, tienen algo de desconfianza, que van a vulnerar todo el tema ecológico y todo se va a cambiar. No, las aguas van a quedar confluidas conforme a la propia naturaleza del lugar, porque el lugar tiene agua a medio metro. Ahora, Oscar, y afloran de una forma... Tú puedes decir ahora, ¿qué día es hoy? ¿Qué día estamos? 11 de mayo del año 2018. Tú puedes decir, primero, que vamos a llegar a los Panamericanos en las mejores condiciones, con todas las obras terminadas. Sí, claro, confirmo eso. Segundo,
que nos garantiza que no van a meter la mano. Es decir, no va a pasar lo que lamentablemente nos ha estado pasando todos estos años. No, la gente que trabaja en el proyecto y estamos involucrados son personas totalmente intachables. Está metida la Contraloría, ¿no es cierto? Está metida la Contraloría porque esta modalidad de contrato permite el acompañamiento de la Contraloría. Es decir, que la Contraloría no llega, como se quejaba alguna gente acá, cuando ya terminó todo y cuando es simplemente como es como el médico legista. Lo mataron. Lo mataron y ya. Lo que se trata es que no lo maten, ¿no es cierto? Sino que siga todo el proceso del proyecto, va a estar ahí la Contraloría. Es una forma de contrato, es una forma de trabajar que creo que va a ser replicada en otros entornos a nivel nacional, porque ustedes lo van a ver, el acompañamiento es constante, la innovación se permite. O sea, yo creo que eso nos haría tanto bien como país, ¿sabes? O sea, que seamos capaces de mostrar, ¿no es cierto?, que podemos hacer un evento de estas características y además dejar una infraestructura deportiva que tiene que asociarse a todo lo demás, porque hay que usar esa infraestructura con todo un proyecto de impulso al deporte. Pero además vamos a tener medallas, ¿o no? Por supuesto, definitivamente sí. A mí está asegurada. Eso me da tanto gusto. Claro que sí. Claro que sí. No, porque escúchame, si has llegado a la de bronce en condiciones que no tenías, porque tú llegaste a la de bronce sin tener lo que tenías ahora, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ahora yo me estoy dedicando al 100% a hacer deporte. He dejado de lado muchos proyectos, como se dice, que se sacrifican para poder tener el objetivo que es Lima 2019. Porque yo me pienso consagrar mi carrera deportiva en Lima 2019, llegando a Tokio y de ahí ya también pasar al retiro en el deporte. Maravilla, me encanta. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Han sido Óscar Fernández, presidente del IPD, y Janet Sobero, medalla de bronce en lucha libre por el Perú, cuando estuvo en Toronto, en los Panamericanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Exitosa. Vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa, 95.5 de la FM en Lima, 65 ciudades unidas en una sola señal. Si le preguntan qué radio escucha, la respuesta es esta. Nada más, eso es todo. Diga usted lo que está pasando en su vida. Todos los días se escucha Exitosa. Volvemos. Antes de seguir adelante, un mensaje de nuestro auspiciador. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipe, exactamente al lado de la autopista Ramiro Prealé, el ingreso a la ciudad de Lima. Locales en preventa de 9,16 hasta 25 metros cuadrados que tú puedes comprar con una mínima cuota inicial y financiado. Si quieres mayor información, anota los siguientes teléfonos que pueden cambiar tu vida. 468-6104, 930-645160, 973-871628. También nos puedes encontrar en el Facebook, Plaza Unicachi Este. Judy Rodríguez, ahora sí, tenemos lo que dice la gente en las redes sociales. Ahora sí, Nicolás, este tema sin duda ha sacado chispas en las redes sociales y también en los políticos. Vamos a revisar lo que nos dice Daniel Humberto Caja. Dice, con las bebidas azucaradas y licores podría estar bien la medida, pero con el combustible lo único que va a pasar es subir los pasajes y los alimentos que son transportados de diferentes lugares del Perú y por lo tanto el pago lo va a hacer el consumidor, o sea, el pueblo va a ser el perjudicado, dice Daniel. Aiza Flores opina, en otros países como Estados Unidos, todo lo que es alto en azúcares lo han elevado de precio. Y bueno, el combustible creo que ahí sí se equivocaron, dice Aiza. Marco opina que suba el impuesto a las bebidas alcohólicas y a los cigarros, pero no a los combustibles. Los más perjudicados serán los más pobres, dice Marco. Hasta ahora 3 comentarios en contra de elevar el impuesto a los combustibles. Edgar Solano opina, las corporaciones de gaseosas y cervezas suben el precio cuando quieren, al igual que los snacks y todos los dañinos contra la salud. Es hora de cambiar de hábitos en los hogares, pero no se debió subir en los combustibles. Dice, eso afecta a todos. Sigamos con el otro comentario. Gustavo Rodríguez dice, con el combustible todo sube, cortinaza de humo, dice, de los Humala para tapar tremendo paquetazo de los Humala, señala. Y quien no se ha hecho ajeno al tema, Nicolás, es Heriberto Benítez. Ha dejado un ratito la defensa de Alejandro Toledo y ha comentado nuestra pregunta del día. Dice, lo que deberían hacer es reducir el grado de alcohol en los licores y el nivel de azúcar en las gaseosas, nos dice Heriberto Benítez. Y mezclas tu gaseosa con un poco de alcohol. Y haces un traguillo, seguramente. Muchas gracias, Judy. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar del Día de la Madre. Y a mí siempre me ha parecido tan controversial el celebrar este tipo de fechas porque yo creo que
no sé, el papel que tiene la madre. El otro día estaba viendo un especial que se llama Destino Rusia, muy bueno, hecho sea de paso con las historias de los futbolistas. Y una de las cosas que se habla es el papel de la madre en la vida de los futbolistas. O sea, el primer sueño de un futbolista en el momento de tener éxito es comprarle una casa a su mamá. ¿Y por qué piensan en eso? Porque su mamá siempre estuvo ahí. Siempre. Las mamás son las que no fallan, ¿no? En la mayor parte de los casos. Entonces, no sé, yo creo que habría que hacer un esfuerzo por no solo pensar en nuestras madres cuando, ¿no?, toca en mayo, sino todos los días del año. Están con nosotros la mayor del ejército peruano, Catherine Castillo. Ella tiene 2 hijas y es un matrimonio militar porque su esposo también es oficial del ejército peruano. Y está con nosotros también Angélica Alcántara, periodista, pero que ha hecho un cambio radical en su vida. Sí. ¿Por qué no comenzamos contigo? A ver, bueno. Para que nos cuentes, porque tú la has pasado difícil. Duro los últimos tiempos. Sí. A ver, bueno, como tú y la mayoría de periodistas me conocen, mi profesión, comunicaciones, y lo he llevado más de 20 años y de verdad que he sido muy feliz. Pero hace 1 año y meses me cayó la tragedia. Mi esposo, que también era periodista, falleció de la noche a la mañana, ¿no? Tú tienes 23 años de matrimonio, tus planes para viajar en mayo, y en abril estás cremando a tu esposo. ¡Qué horror! Sí, entonces, nada. Porque cuando la muerte es anunciada, cuando es una enfermedad, uno se prepara y uno, ¿no? En mi caso fue súbito. Y fue bastante duro, ¿no? Porque tú tienes planes de que tú ya hablas con tu esposo, oye, ya los hijos crecieron, ya se van a ir, ya nos quedamos nosotros y vamos a ser nuestros compañeros de vida, y vamos a apoyar ya a los chicos, porque ya te queda solo apoyar cuando ya están en los 19, 20 años, ¿no? Pero ya lo que tenías que hacer ya lo hiciste. Exacto. Y no pasó, pues mi esposo de la noche a la mañana falleció, y a los 3 meses también me retiran del trabajo. Entonces me quedo, cuando tú dices que te ha pasado lo peor en tu vida, porque una pérdida es como un terremoto grado 20, es lo que te dicen los psiquiatras, de pronto también te das cuenta que lo que te sostiene económicamente para poder pagar la universidad, la casa, todo, también se va. Entonces tú dices, ¿qué pasó? ¿No? Un tractor te vuelve a pasar y sigue pasándote. Entonces, nada, como madre tienes que seguir, porque mi hijo está estudiando medicina en la universidad, hay que seguir pagando al banco del departamento, hay que seguir pagando todo. Y lo único que en ese momento, los santurios, como ves, son las flores que mi esposo, estando en vida, me las regalaba, ¿no? Porque él era muy de plantas. Murió el papá, sembró una planta, un filodendro. Con sus hijos sembró otros filodendros. Y después me traía a mí los santurios. Amor, te traigo tus santurios. Y yo ahí no les reparaba mucho. Pero después que nos pasa toda esta tragedia, yo comienzo a mirar las plantas. Y nada, un día paso por un centro comercial y veo que los santurios y sin flores tienen un precio elevado. Y dije, y mi hijo me dice, mamá, empecemos. Ya. Y entonces ahí dije, tengo que tomar distancia de todo lo que fue mi vida pasada. Porque por más hermosa que haya sido, tiene mucho dolor. Y si lo vuelvo a tocar, no voy a resistir. Así que lo que dijo la psiquiatra, hay que dejar eso atrás por un tiempo. Cuando ya es como cuando los enamorados, ¿no? Terminas con la enamorada, no puedes hablar porque lloras. Pero una vez que ya te pasa, ya hablas. Y sin llorar, quiere decir que ya estás curado. Entonces yo tuve que cerrar esa etapa, esa puerta, la volveré a abrir porque quiero volver a ejercer mi profesión, pero la he cerrado y me he dedicado a las plantas. Y ahí están mis santurios. Y Eres la reina de los santurios ahora. Por favor, yo quiero. Además que mira, tú le regalas flores, regalas vida, una flor con planta, con raíz, en sustrato especial, y le regalas vida. O sea, regalas color, porque los santurios tienen diferentes colores. Hay naranja, hay rojo, hay rosado, hay blanco, hay lila. Entonces tú llegas a tu casa, a tu esposa, a tu hija, le das unas flores así y son permanentes. No es que van a durar 6 días. Mira cuánto tiempo, o sea, es una flor permanente. Entonces yo pienso que ya, bueno, ya todo lo tenemos. De repente mi visión después de la muerte ha cambiado mucho, ¿no? Entonces yo digo, un perfume, esto, ya
No, ¿Sabes se que acabó. una vez escuché una cosa tan dura, pero tan real? Alguien me dijo que una relación sexual, ¿no es cierto?, para un hombre puede durar 10 minutos. Pero si esa relación sexual tiene como producto un hijo, para una mujer dura toda la vida. No, es toda tu vida. Toda la vida. Y esa es la diferencia. Sí. Esa es la diferencia. Es toda la vida. ¿No? Tratando de explicarme Sí. el nivel de responsabilidad que las mujeres tienen en relación a sus hijos, ¿no? Los hijos, nosotros como madres tenemos que ver al hijo desde que abre el ojo hasta que lo cierra. En todo. Mi hijo ahora depende de mí en todo. La universidad, su profesión, todo. Si yo me he querido ir con mi esposo y me ha detenido alguien en esta vida, es mi hijo. Porque me imagino que eso te pasa por la cabeza, ¿no? Es lo primero que te pasa. Si tú has tenido 23 años de matrimonio, una relación hermosa, y todos me conocían con él, lo primero que tú dices es, me voy con él. Yo quiero morir también. ¿Qué hago? Me voy. No puedo vivir, no puedes respirar, no puedes caminar. No sabes lo que es. El mundo se te cae, se te desploma, se te destruye, como que te tiran una bomba y te parten en 1000 pedazos. Pero, ¿y tu hijo? Guardas el dolor, encajonas todo, cierras una puerta y sigues. Porque ese niño tiene que ser una persona de bien para esta sociedad. Mi deber, cuando ya mi hijo tenga su universidad, su profesión, de repente habrá cambiado mi forma de pensar y yo también seguiré viviendo con mis plantas, con mis anturios. Pero sí, ya no, yo estoy ya en otro mundo. Ahora vamos a hacerte propaganda para que la gente... con mis anturios, teléfono, Facebook, todo lo que... Sí, Flores, página, ¿Cómo es? Facebook, Flores del Alma, porque yo... Flores del Alma. Recuperaron mi alma, y están recuperando mi alma, son hermosas, y yo también quiero que muchas personas que pasen por la misma tragedia que he pasado yo, o que de repente no, de repente son felices, o de repente tienen algo muy bonito, los anturios están ahí para darle vida. Escúchame, ¿por qué no hablamos también con la mayor Catherine Castillo para que nos cuente, que está impactada con tu historia como todos, ¿no? Claro que sí. Nicolás, buenos días. En primer lugar, permíteme agradecerte la invitación a tu programa, especialmente en una fecha tan cercana a la celebración del Día de la Madre. Realmente para mí es un honor estar acá representando a las madres del Ejército del Perú, y sobre todo porque ahora tengo la oportunidad de expresar el saludo de nuestro comandante general del Ejército, el general de Ejército César Augusto Astudillo Salcedo, que en esta fecha tan especial desea a todas las madres del Perú que pasen un día muy especial, por lo menos este domingo. Ahora, ¿cómo es ser miembro del Ejército y madre a la vez? O sea, ¿cómo...? Bueno, en primer lugar es importante que tengamos claro que hombres y mujeres dentro de la institución que es el Ejército cumplimos los mismos roles y las mismas funciones. Nos dedicamos a lo mismo y asumimos estas responsabilidades de la manera más profesional posible. Y sí, definitivamente hay ciertas particularidades que ustedes las han señalado hace un momento. Ser madre es un regalo divino, es un compromiso total y que es constante en nuestras vidas. Muchas veces algunas personas pueden llegar a pensar que una vez que uno tiene un hijo, parte de la tarea termina cuando éste es profesional y puede valerse por sí mismo. Sin embargo, no lo es. Y prueba de eso, de repente, también es nuestros propios trabajos, ¿no? Yo en este momento tengo a mi esposo trabajando en el BRAE. Tengo 2 niños, una de 13 años y el más pequeño de 4 años y medio. Y parte de lo que yo pueda lograr o pueda alcanzar o pueda desempeñarme de la mejor manera posible se la debo a mi madre o quizás a mi suegra, que son las constantes que están en mi vida y que pueden suplir esos espacios que en algún momento yo no los puedo llenar. Ahora, estoy viendo tus escudos, Catherine, tú eres paracaidista. Sí, así es. ¿No? Sí. O sea, ¿cuál es tu especialidad? Mira, yo soy del arma de intendencia, que tiene que ver mucho con el tema económico financiero del Ejército. Sin embargo, nosotros cuando somos cadetes nos preparan para cuál es nuestro rol. Y dentro de nuestro entrenamiento está el tema del curso paracaidismo, está el curso LINCE, donde aprendemos todas las técnicas que sean necesarias para poder desempeñar nuestro trabajo de la manera más eficiente. El curso paracaidismo fue una súper experiencia. En algún momento va a haber seguramente reentrenamiento y lo tendremos que volver a hacer. Y personalmente a mí me encanta mi carrera. Ahora, es increíble, ¿no? Ver una mayor del Ejército. Sí, yo se lo dije, antes estábamos conversando, ella se asombra de mí, pero mira, con tu esposa en el BRAE, somos periodistas, sabemos lo que es el BRAE. Claro. Tu esposa en el BRAE, o sea, es vivir con el alma en la boca y ella sí. ¿Y cómo es eso?
En realidad... Porque es convivir con el riesgo de que de repente suene el teléfono y, Dios mío... Es cierto, pero creo que desde el momento que nosotros escogemos una profesión y sobre todo tenemos claro que o sea, sabemos a qué riesgos nos enfrentamos, sabemos las responsabilidades que tenemos que asumir y es algo con lo que tenemos que vivir. Creo que la parte más difícil está en hacerle entender esto a los pequeños, a nuestros hijos, porque muchas veces ellos son los que no entienden por qué el papá está ausente o por qué tiene que bajar cada 2 meses, ¿no? Sin embargo, creo que la familia juega un rol fundamental y como te digo, ¿no? En el caso mío, para suerte mía, tanto mis padres como mis suegros están siempre perennes con nosotros, ayudándonos en cada momento de nuestros días. Mi situación particular en este instante, yo soy alumna de la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Esta Escuela Superior de Guerra es el centro de capacitación más exigente y de mayor trayectoria en la carrera del profesional del militar. Y realmente... No, que además tiene prestigio internacional. Así es. Y si tú me pides sinónimos de Escuela Superior de Guerra, yo te digo calidad educativa, te digo exigencia, te digo dedicación exclusiva al estudio, demanda de nosotros, o sea, mucho tiempo, mucha exigencia, pero son cosas que tenemos que hacer, porque de una otra manera nuestra preparación, nuestro entrenamiento, nuestra capacitación tiene un fin, y nuestro fin siempre va a ser la sociedad. Escúchame, y no hay límite, ¿no es cierto?, para las mujeres dentro de la fuerza. O sea, una mujer podría ser general y una mujer podría ser comandante general del ejército alguna vez. Yo creo que sí, porque no hay alguna ley que limite el desarrollo profesional del personal femenino. Mi promoción es la primera promoción mixta del ejército, fuimos las primeras mujeres que ingresamos de cadetes a la escuela militar y actualmente estamos en nuestro 5º año de mayor. Exitosa. O sea que te prometo que te voy a entrevistar cuando sea general. Vamos bien. No, la primera general del Perú, apunten, ¿ah? Y mamá. Apunten, y mamá. Sí. ¿No? Sí, bueno, como le digo, la dicha, el regalo más grande es experimentar el hecho de ser mamá. Ayer llegaba a casa y mi hijo me recibió con una almohadita que había hecho en el colegio porque no tuve tiempo realmente no tuve tiempo de poder salir a ver el tema de su colegio, teníamos una exposición. Pero me recibió en casa e hizo todo lo que tenía que hacer en el colegio y es más, o sea, como si fuera mi enamorado, se puso de rodillas y me dijo, feliz día, mamá, ¿no? Y yo simplemente pues absolutamente conquistada, ¿no? Bueno, yo les agradezco muchísimo por estar con nosotros representando hoy a las madres. Vamos a repetir, por favor, vamos tu información, Angélica, de ¿cómo dijiste que se llama? Flores para el alma. Flores del alma. Flores del alma. Flores del alma, sí, la página en Facebook es Flores del Alma, en el teléfono 994-779372 y vamos a tener una venta súper especial este sábado, mañana sábado y domingo. Estamos al costado del Hospital Arco Herrera, en el Jirón Raimondi, en Magdalena del Mar. Ahí vamos a estar con todos los centurios. Y nada, que la gente regale amor, bueno, color, ahora vida. Con el Facebook es increíble cómo se puede vender, ¿no? Flores del alma, ya saben. Sí, sí. ¿Ah? Y un saludo a todas las mamás. Están dando un regalo muy bonito, ¿no? Pero además de eso, están ayudando a esta mujer extraordinaria que ha estado con nosotros esta mañana, a las 2. Muchas gracias y feliz Día de la Madre a las 2. Gracias. Un honor tenerlas acá. Tito Alvites está en los exteriores, nuestro director está en los exteriores de Radio Exitosa, porque ha llegado un numeroso grupo de vecinos de Pampachica, donde hay una situación sumamente conflictiva. Y yo quisiera que nos lo expliquen. Tito, por favor, adelante. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Así es, estoy en la puerta de la radio, de Radio Exitosa, aquí en la avenida Guardia Civil. Al menos 50 pobladores del asentamiento humano Pampachica en Manchay se encuentran aquí en la puerta de la radio para aclarar que ellos no son los rezagados de los Ecos del Sur. Hay que recordar que el pasado miércoles Marcelino Sancho Pilca fue entrevistado en la radio y los acusó de ser los rezagados de los Ecos del Sur. Esta organización que fue desarticulada el pasado 11 de marzo, liderada por Bernardino Esplana. Estoy con un dirigente, señor. ¿Usted se considera rezagado de los Ecos del Sur? No, jamás, señor. Nosotros somos como propietarios, pobladores de la Pampachica. Marcelino Sancho nunca ha sido propietario, no, es un delincuente más que a nosotros nos amedrenta con ese que trae los delincuentes de noche a la mañana, lo pone, nos hace a los niños, a las criaturas, lo atormenta, lo asusta. De tal manera, ese señor Marcelino Sancho no existe.
no vive, no tiene terreno, nada, es un traficante más. Su asociación ha hecho fuera de la Pampa Chica, es un activo de... Gracias, señor, muy amable. ¿Usted tiene que decir? Mira, señor Lucas, a mí me gustaría que nos hagan caso. Esta es la verdad del pueblo de Pampa Chica. Desde el día 11 que se fueron presos de la comunidad, acusados injustamente, desde ahí empezó nuestra pesadilla. El señor Sancho Vilca y todos sus dirigentes, toda su gente empezó a tomar Pampa Chica, invadir los terrenos, amenazar, trayendo gente de mal vivir. El señor Bernardino Esplana, que fue sindicado por la policía como integrante o líder de los Ecos del Sur, ¿está preso injustamente? Sí, porque ellos, su gente, le dijeron que cobraba cupos, pero no. Nosotros hacíamos guardia para la seguridad, de los cuales ahora estamos viviendo la inseguridad. No tenemos seguridad, hay robos, hay desde amenazas, y todo empezó desde que este señor tomó Pampa Chica y su gente también. Él es un traficante de terreno, está posesionando a gente de fuera de Pampa Chica. Muy amable, señora. Ese es el panorama aquí en la puerta de la radio. Guardia Civil 674 Chorrillos. Adelante, Nicolás. Muchas gracias a Tito Alvite por esta información. Lamentablemente no pueden entrar todos por razones obvias, ¿no? Porque hay un numeroso grupo de personas, como ustedes han visto, pero están en nuestros estudios Wilmar Machoa, presidente de la Asociación Unión Pampa Chica, y Palemón Chaquere, vicepresidente de la Asociación Provivienda Apusaigua Pampa Chica. Bienvenidos. Gracias. No tenemos mucho tiempo, por eso yo quisiera que nos expliquen cómo es esto de Pampa Chica, porque es una zona cercada, ¿no es verdad? Y donde vive cuánta gente y en qué condiciones, o sea, ¿son propietarios? Buenos días, señor Lucas. De antemano le agradecemos de mi presencia y de la población que está conjuntamente acá. Acabamos de ver a nuestra población que en realidad nosotros estamos muy indignados de lo que hace el señor Marcelino Sancho Vilca. El día lunes, aproximadamente 3, 4 de la tarde, veíamos un grupo de personas de mal vivir que nunca se le ha visto en el lugar. Nosotros, si bien es cierto, somos personas de familias humildes, vivimos de nuestro trabajo, a nuestra familia lo damos a lo que nosotros podemos. Entonces, no es posible que ese señor nos acusa como los Ecos del Sur. Y de esa manera estamos indignados, señor Lucas, de que ese señor actúa de esa manera. ¿Cómo? Ha entrado aproximadamente 150 personas de mal vivir de diferentes lugares, tanto de San Juan del Urigancho, de La Portada, ahora, de diferentes sitios. Pero él los acusa a ustedes de exactamente lo mismo, de que quien ha hecho eso son ustedes, ¿no? Eso, justamente, de eso la población está indignado, señor Lucas. Por eso nos apersonamos, gracias, nos das esta oportunidad para declarar las cosas como son, las cosas verdaderas. En realidad, acá nosotros hemos venido para hacerle presente a usted, al canal y a todas las autoridades correspondientes para que sepan que este señor es un verdadero traficante. ¿Por qué? Porque el señor hemos incautado documentos falsos, recibos falsos, que ese señor les ha otorgado. La Asociación de Vivienda Sector Pampa Chica ha otorgado documentos falsos a aquellas personas humildes. Han venido muchas personas humildes sin saber lo que este lugar donde nosotros vivimos son personas de buen vivir, no somos personas... Ahora, esto es un lugar que está cercado, ¿no es cierto? Gracias. Donde hay un acceso controlado. ¿Por qué el acceso está controlado? Bueno, el acceso está controlado debidamente a tantas personas que pretenden invadir, personas de mal vivir. Justamente nosotros, la población, conjuntamente hemos acordado en plena asamblea de que debemos brindar seguridad. La población, nosotros la población somos quien hacemos seguridad por bien de nuestro pueblo, por bien de nuestros hijos, para que hechos como el del día lunes no vuelvan a suceder. De eso estamos indignados. O sea, que usted dice que es una decisión de toda la gente que vive ahí. ¿Y en qué condición está usted? ¿Son posesionarios? ¿Son titulares del terreno? ¿Cuál es la situación en la que están desde el punto de vista legal? Ya, nosotros, señor Lucas, somos compradores de buena fe. Entonces, nosotros somos posesionarios, vivimos ya 10, 11 años atrás, que
nunca hemos vivido esta vida. Hasta nuestros hijos ahorita están atemorizados. Inclusive nuestros hijos de toda la población que usted ha visto no quieren ir al colegio debido a este suceso que ha pasado el día lunes. Eso es nuestro temor, a que no vuelva a suceder, señor Lucas. Sí, tenemos que ir terminando. Yo quisiera con una frase suya, por favor. Señor Lucas, muy buenos días. Agradezco por la población. Nosotros con la población defendemos a ellos, por eso estoy en su presencia. Yo conozco a Marcelino Sancho desde el año 2006, donde que se fundó la asociación Viñas de Jehová. Yo soy el que era presidente, yo no tengo papeles acá. El señor viene malversando los fondos, yo le he denunciado, acá lo tiene, el señor lo va a dejar. El señor ha hecho lo que quiere, ahí está su recibo, su propia firma. Ha hecho minuta compra-venta, valor de $377.000 a $80.000 soles. Yo lo dejo acá. Así con papeles que venga, entonces yo lo que lamentablemente no tenemos más tiempo hoy, pero nosotros estamos comprometidos por eso, en la medida que nosotros hemos abordado este tema, y esto implica muchísima gente, ¿no? ¿Cuánta gente vive en total aproximadamente en 800.000 pobladores, señor Lucas. Yo quisiera pedirle públicamente si usted podría ir a nuestra zona donde nosotros vivimos para que usted viva la realidad. ¿Quiénes son nosotros? Lo que podemos hacer, vamos a coordinar con nuestra producción para el día lunes, hacer una transmisión directa desde el lugar de los hechos, señora Magariño, que hemos comprometidos, no solo para aclarar toda la información que sea necesaria, sino para encontrar una salida que tiene que ser pacífica a cualquier conflicto que pueda haber entre los pobladores para ayudar a que eso ocurra. Lamentablemente tenemos que terminar por el día de hoy, pero quedamos con ese Muchísimas compromiso gracias, con ustedes. señor Lucas, lo vamos a esperar nosotros con los brazos abiertos. Ahí vamos a estar. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo me despido hasta el día lunes, los dejo con el señor Manuel Rosas, como todos los días. Muy buenas tardes, no se olviden de comprar Exitosa, el diario Exitosa, que viene todos los días con restaurantes y guariques. No se lo pierdan. Muy buenas tardes.